Hay una pregunta que en algún momento de la vida casi todo ser humano se hace. No siempre en voz alta. A veces solamente en ese espacio interior donde las preguntas más importantes se forman sin que nadie más las escuche. La pregunta es esta: ¿para qué estoy aquí? ¿Hay algo específico que se supone que debo hacer con mi vida? ¿Tiene mi existencia un propósito que va más allá de simplemente ocurrir? Y Dios llega hoy con una respuesta que no es abstracta ni genérica. Es personal, directa, pronunciada sobre ti específicamente. Hijo mío, yo para ti tengo un propósito. Quiero que notes algo en esas palabras antes de continuar. Comienza con hijo mío, no con una declaración doctrinal sobre el propósito en general, con el reconocimiento de la relación. Hijo mío, el padre que habla conoce al hijo que escucha, no como uno entre millones, como este hijo específico, con esta historia particular, con estos dones concretos, con estas experiencias acumuladas, con estas luchas presentes. Hijo mío. Y desde esa relación personal y específica hace la declaración: yo para ti tengo un propósito. No un propósito genérico que podría aplicarse a cualquier persona. Un propósito para ti, con la forma exacta de quién eres, con el diseño preciso que solamente el Creador que te hizo puede conocer completamente. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento donde la pregunta del propósito tiene más urgencia en tu vida, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está buscando el propósito de su existencia. Porque hay personas en tu entorno que están viviendo vidas funcionales pero vacías de dirección genuina y que necesitan escuchar hoy que Dios tiene un propósito específico para ellas. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de lo que significa que Dios tenga un propósito para tu vida. No en términos abstractos, sino con la concreción que esa declaración merece. El propósito de Dios para tu vida no es simplemente que seas una buena persona. Eso es un resultado del propósito, pero no es el propósito mismo. No es simplemente que vayas al cielo cuando mueras. Eso es la meta eterna, pero no describe el contenido específico del propósito para la vida presente. Y no es simplemente que seas feliz. La felicidad es un subproducto del propósito vivido genuinamente, pero tampoco lo describe completamente. El propósito de Dios para tu vida es la contribución específica que tu existencia puede hacer al mundo de una manera que ninguna otra persona puede hacer exactamente de la misma manera. La intersección particular entre quién eres, lo que has vivido, los dones que tienes y las necesidades del mundo que produce algo que solamente tu existencia específica puede producir. Jeremías 29:11 lo expresa con una profundidad que siempre merece ser recibida de nuevo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos sobre tu vida, planes, una dirección, un fin que espera ser alcanzado. No improvisados en respuesta a lo que ocurre, pensados con la reflexión del Creador que conoce su obra completamente y que desde ese conocimiento diseñó el propósito con la precisión que solamente Él puede tener. Y antes de que existieras el propósito ya existía. Efesios 2:10 de la mañana dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano. El propósito no fue diseñado después de que naciste para adaptarse a lo que resultaste ser. Fue preparado antes. Y tú fuiste diseñado para corresponder a ese propósito con la precisión de lo que fue hecho específicamente para su función. Esa preexistencia del propósito tiene implicaciones que cambian completamente la comprensión de la propia vida. No eres un accidente que busca darle sentido a su existencia. Eres el resultado de un diseño deliberado cuyo propósito precede a la existencia misma. Y ese propósito está esperando ser descubierto y vivido con la plenitud que el diseño divino contempló. Quiero hablarte de lo que el propósito de Dios no es. Porque creo que hay malentendidos frecuentes sobre lo que significa el propósito divino que producen búsquedas en las direcciones equivocadas y frustraciones innecesarias cuando lo que se encuentra no corresponde a lo que se esperaba. El propósito de Dios no es necesariamente la vocación profesional. Hay una tendencia a equiparar el propósito con lo que se hace para vivir. Y aunque para algunas personas el trabajo es la expresión principal del propósito, no siempre es así.
Hay personas cuyo propósito se expresa principalmente en la familia que crían, en la comunidad que sirven, en la presencia que ofrecen a quienes están cerca, en la oración que interceden. Ninguna de esas expresiones del propósito requiere un título profesional o un reconocimiento público para ser genuinamente significativa. El propósito de Dios no siempre está acompañado de circunstancias espectaculares. La cultura contemporánea tiene una tendencia a asociar el propósito con el gran escenario, con la influencia masiva, con el impacto medible y visible. Pero el propósito más importante del mundo puede estar siendo vivido en la oscuridad del anonimato por alguien que nunca será famoso, pero cuya contribución específica al bien de otros en su entorno inmediato es exactamente lo que ese momento requería. Y el propósito de Dios no siempre es claro desde el principio. Hay personas que tienen claridad sobre su propósito desde temprano, pero la mayoría lo va descubriendo progresivamente en el proceso del camino. Y esa progresividad del descubrimiento no es una falla del proceso. Es la naturaleza del propósito que se revela gradualmente en la medida en que la persona crece, experimenta, aprende y se dispone a recibir la revelación que Dios va dando. Quiero hablarte de las señales que apuntan hacia el propósito. Porque Dios no ocultó el propósito de manera que sea completamente inaccesible. Dejó señales en el diseño de cada persona que cuando son identificadas honestamente apuntan en la dirección del propósito. La primera señal son los dones. Las capacidades naturales que una persona tiene con una fluidez que excede lo que otras personas producen con el mismo nivel de esfuerzo. Lo que fluye naturalmente cuando se hace. Lo que produce la sensación de estar haciendo exactamente lo que se debería estar haciendo. Esos dones no son accidentales. Fueron dados con intención. Y la exploración honesta de cuáles son los dones propios es parte de cómo el propósito va siendo revelado. La segunda señal son las pasiones. Las áreas que producen un interés genuino y sostenido que no se agota con el tiempo. Los temas que de manera espontánea capturan la atención y generan la motivación de ir más profundo. Las causas que producen una respuesta interior que va más allá del interés intelectual hacia el deseo de hacer algo al respecto. Esas pasiones que persisten a través del tiempo y de las circunstancias son señales del propósito porque fueron diseñadas junto con él. La tercera señal es la historia personal. Las experiencias que la vida produjo incluyendo las difíciles. El sufrimiento atravesado. Las pérdidas experimentadas. Las batallas peleadas. Los valles caminados. Todo eso que desde adentro puede parecer simplemente la acumulación de experiencias de la vida desde afuera frecuentemente revela patrones que apuntan hacia el propósito. El que atravesó cierto tipo de sufrimiento tiene algo para ofrecer a quienes atraviesan algo similar que el que nunca lo atravesó no puede ofrecer de la misma manera. Y esa capacidad específica de presencia con ciertos tipos de dolor tiene todo que ver con el propósito. La cuarta señal son las necesidades del mundo que producen respuesta en el corazón. No todas las necesidades del mundo producen la misma respuesta en todas las personas. Hay necesidades específicas ante las cuales ciertos corazones responden con una intensidad que va más allá de la compasión general hacia la motivación de hacer algo concreto al respecto. Esa respuesta diferencial ante las necesidades es una señal del propósito porque el propósito siempre tiene una dimensión de contribución hacia afuera y las necesidades que más resuenan son frecuentemente las que el propósito fue diseñado para atender. Y la quinta señal es la confirmación de otros. El propósito que solamente el individuo puede ver frecuentemente es más difícil de distinguir del deseo propio que el propósito que otros también pueden reconocer. Las personas que conocen al individuo bien, que pueden ver sus dones y sus pasiones desde afuera, que han observado lo que produce en ellos cuando funcionan en ciertos contextos, pueden frecuentemente ver con mayor claridad lo que desde adentro es más difícil de ver. La confirmación de personas de confianza que reconocen los dones y la dirección es una de las señales más valiosas del propósito. Quiero hablarte ahora de los obstáculos más comunes que impiden descubrir y vivir el propósito. Porque si el propósito de Dios es tan claro y tan accesible como las señales sugieren, ¿por qué tantas personas viven sin haberlo encontrado completamente? El primer obstáculo es el miedo. El miedo al fracaso que produce la resistencia a intentar lo que el propósito requiere. El miedo al rechazo que produce la resistencia a mostrarse en el área donde el propósito vive.
El miedo a equivocarse que produce la parálisis de quien espera la claridad perfecta antes de dar el primer paso. El miedo produce el aplazamiento del propósito hasta que las condiciones sean suficientemente seguras. Y las condiciones suficientemente seguras para el propósito que Dios tiene para la vida raras veces llegan porque el propósito genuino siempre requiere algún nivel de riesgo. El segundo obstáculo es la comparación. El propósito que se busca desde la comparación con el de otros nunca produce la satisfacción del propósito genuinamente encontrado. Porque el propósito de otros no es el tuyo. Y la búsqueda del propósito de otros en lugar del propio produce la imitación que puede ser externamente exitosa pero que internamente deja la sensación persistente de que algo no corresponde. El propósito genuino solamente puede ser encontrado en la dirección del propio diseño y no en la imitación del diseño de otros. El tercer obstáculo es la voz de los que dicen que no es posible. Las personas del entorno que tienen buenas intenciones pero cuya visión del propósito posible está limitada por su propia experiencia. Que dicen eso no funciona basándose en lo que conocen. Que dicen eres demasiado o demasiado poco de algo para ese propósito. Que con su afecto genuino pero su perspectiva limitada reducen la visión del propósito a lo que les parece razonable desde su punto de vista. Esas voces pueden tener influencia real sobre el proceso de descubrimiento del propósito si se les da más autoridad de la que merecen. El cuarto obstáculo es la distracción de las urgencias. El propósito raramente es urgente en el sentido de que grita para ser atendido con la misma insistencia con que las urgencias del día gritan. El correo electrónico que espera respuesta. La cuenta que debe ser pagada. El conflicto que necesita resolución. Las urgencias tienen la característica de ser visibles y de producir consecuencias inmediatas si no son atendidas. El propósito puede esperar. No produce las mismas consecuencias inmediatas si es aplazado para otra semana o para cuando haya más tiempo. Y esa asimetría entre la urgencia de las urgencias y la silenciosa espera del propósito produce que la vida pueda ser consumida por lo urgente sin que lo importante tenga el espacio que merece. Y el quinto obstáculo es la herida del pasado que produce la creencia de que el propósito ya no es posible. El fracaso anterior que se interpreta como evidencia definitiva de que la dirección del propósito era equivocada. La traición que produjo la conclusión de que las relaciones que el propósito requiere no son seguras. La pérdida que convenció de que invertir profundamente en algo vuelve a producir la misma pérdida. Todo ese bagaje del pasado que cuando no es procesado correctamente produce la limitación de las posibilidades futuras a las que el pasado dañado puede imaginar. Para cada uno de esos obstáculos hay algo que Dios hace cuando dice: hijo mío, yo para ti tengo un propósito. Porque esa declaración no es solamente información sobre la existencia del propósito. Es la declaración de quien tiene el poder de remover los obstáculos que impiden que el propósito sea encontrado y vivido. El miedo que impide el primer paso puede ser enfrentado desde la certeza de que el Dios que tiene el propósito también tiene la presencia prometida para el camino hacia él. El no temas porque yo estoy contigo del Isaías 41:10 que desarrollamos en mensajes anteriores es directamente relevante aquí. El propósito no se camina solo. Se camina con el Dios que lo diseñó y que prometió estar presente en el camino. La comparación que desvía la búsqueda puede ser abandonada desde la comprensión de que el Dios que dijo: hijo mío, yo para ti tengo un propósito, lo dijo con la especificidad de quien conoce exactamente quién eres y que desde ese conocimiento diseñó el propósito que corresponde a ese quién eres y no al quién eres de nadie más. Las voces que reducen el propósito pueden ser puestas en perspectiva desde la autoridad de quien hace la declaración de hoy. Cuando Dios dice: hijo mío, yo para ti tengo un propósito, esa declaración tiene más autoridad que cualquier voz humana que diga lo contrario. No porque las voces humanas sean irrelevantes, sino porque el que conoce el propósito con más precisión que nadie es el que lo diseñó. Las urgencias que consumen el tiempo del propósito pueden ser gestionadas con la sabiduría de quien entiende la diferencia entre lo urgente y lo importante. El propósito que Dios tiene para tu vida es lo más importante que hay. Y lo más importante merece recibir la atención deliberada que su importancia requiere, aunque no tenga la urgencia que otras cosas tienen. Y las heridas del pasado que limitan la visión del propósito pueden ser sanadas por el mismo Dios que tiene el propósito. El que venda las heridas del quebrantado de corazón no lo hace solamente para aliviar el sufrimiento presente.
Lo hace también para restaurar la capacidad de recibir el propósito futuro que el quebranto habría impedido si no hubiera sido sanado. Quiero hablarte de la relación entre el propósito y el sufrimiento. Porque creo que hay una comprensión del propósito que lo separa del sufrimiento, como si el propósito de Dios debiera producir una vida sin dificultades. Y esa comprensión produce confusión cuando el camino del propósito incluye períodos de dificultad genuina. El apóstol Pablo tenía un propósito claro. Fue llamado explícitamente desde el camino a Damasco para ser el instrumento de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. No hay propósito más claramente definido en el Nuevo Testamento que el de Pablo. Y sin embargo, la historia de su camino en ese propósito incluye naufragios, azotes, prisiones, traiciones, y finalmente la muerte. El propósito claro no produjo el camino fácil. El modelo de Jesús mismo es el más poderoso en este sentido. El propósito de Jesús incluía la cruz. El cumplimiento más completo del propósito más importante de la historia pasó por el sufrimiento más profundo que existe. Y eso establece algo fundamental sobre la relación entre el propósito de Dios y el sufrimiento. El sufrimiento no es evidencia de que el propósito fue perdido. Puede ser parte del camino hacia su cumplimiento más completo. De hecho, hay dimensiones del propósito que solamente pueden ser alcanzadas a través del sufrimiento. La profundidad que el proceso difícil produce. La empatía que solamente el que sufrió puede ofrecer a quien sufre. La credibilidad del testimonio que viene de haber estado en el suelo y de haberse levantado. La fe que fue probada en el proceso y que salió más sólida del proceso de ser probada. Todo eso es parte del propósito que solamente el sufrimiento podía producir. Quiero hablarte de cómo se vive el propósito una vez que ha sido descubierto en alguna medida. Porque el propósito no es simplemente un punto de llegada que se alcanza y que luego permanece estático. Es un proceso vivo que crece y se profundiza y se expande con el tiempo. Vivir el propósito requiere fidelidad en lo pequeño. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Los propósitos grandes tienen sus raíces en la fidelidad en los contextos pequeños. El que quiere impactar a muchos comienza por impactar bien a los pocos que están en su entorno inmediato. El que quiere producir el fruto grande comienza por cultivar las raíces profundas que lo harán posible. La fidelidad en lo pequeño es el entrenamiento del carácter que el propósito más grande requerirá. Vivir el propósito requiere perseverancia a través del tiempo. Los propósitos que Dios tiene raramente se cumplen instantáneamente. Tienen su tiempo de siembra, su tiempo de crecimiento invisible y su tiempo de cosecha. Y la perseverancia que atraviesa el tiempo de siembra y el de crecimiento sin cosecha visible es parte de lo que el cumplimiento del propósito requiere. Muchos propósitos que podrían haber llegado a su plenitud fueron abandonados en el periodo entre la siembra y la cosecha cuando la falta de resultados visibles hizo que pareciera que el propósito no era real o no era el correcto. Vivir el propósito requiere colaboración con otros. No hay propósito de Dios que pueda ser cumplido completamente en el aislamiento. Los propósitos de Dios siempre tienen una dimensión comunitaria. El que tiene el don de la enseñanza necesita a quien tiene el don de la administración para que el impacto de la enseñanza sea sostenible. El que tiene el don de la visión necesita a quien tiene el don de la implementación para que la visión no quede solamente en el nivel de lo potencial. La colaboración que multiplica lo que la suma de las capacidades individuales podría producir es parte del diseño del propósito. Y vivir el propósito requiere la actualización continua de la comprensión del propósito. El propósito que Dios tiene para la vida no es estático. Tiene dimensiones que se revelan en diferentes etapas del camino. Lo que se entendía del propósito a los 20 años puede ser profundizado significativamente a los 40. Lo que parecía el propósito completo a los 40 puede revelar a los 60 dimensiones que solamente la experiencia acumulada hizo posible ver. La actualización continua de la comprensión del propósito en el diálogo con Dios es parte de cómo el propósito se vive con la plenitud que fue diseñado para tener. Quiero hablarte de la dimensión eterna del propósito. Porque el propósito que Dios tiene para tu vida no termina con el fin de la vida presente. Tiene una dimensión que trasciende el tiempo. Lo que se hace en el propósito de Dios en la vida presente tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que puede ser visto desde la perspectiva temporal. La semilla que se sembró en la vida de alguien puede producir fruto en generaciones que el sembrador nunca llegó a ver.
El testimonio que se vivió puede influir en personas que el que lo vivió nunca conoció directamente. El carácter que se formó en el proceso del propósito va siendo parte de lo que la eternidad revelará como el fruto de una vida vivida en la dirección correcta. 1 Corintios 3:58 de la tarde dice algo que captura perfectamente esta dimensión eterna del propósito. Por tanto, hermanos míos amados, estad firmes e inconmovibles, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El trabajo que se hace en el propósito de Dios tiene una permanencia que excede la permanencia de cualquier obra puramente humana. Porque sus raíces están en el Dios eterno y sus frutos se extienden hacia la eternidad que ese Dios habita. Hijo mío, yo para ti tengo un propósito. Esas palabras de Dios para ti hoy son la invitación más importante que puedes recibir. No la invitación a un proyecto adicional en la lista de cosas por hacer. La invitación a la vida más plena y más significativa posible. La vida que fue diseñada para ti antes de que existieras. La vida que produce los frutos que solamente tu existencia específica puede producir. La vida que cuando llegue a su fin podrá mirar hacia atrás y ver que lo que se vivió correspondió al diseño del Padre que dijo: Hijo mío, yo para ti tengo un propósito. El propósito te espera. No en algún futuro distante cuando las condiciones sean perfectas. En el proceso del camino presente. En la fidelidad del día de hoy. En la disposición de recibir lo que Dios revela en el proceso de buscarlo honestamente. Busca el propósito. Con la oración que lleva la pregunta directamente al que tiene la respuesta más completa. Con la exploración honesta de los dones, las pasiones, la historia y las necesidades del mundo que produce resonancia en el corazón. Con la apertura a la confirmación que otros pueden aportar. Con la perseverancia que atraviesa los períodos donde el propósito parece menos claro sin abandonar la búsqueda. Porque el Dios que dijo: Hijo mío, yo para ti tengo un propósito, está comprometido con la revelación de ese propósito tanto como con su existencia. No lo declaró para dejarte buscándolo sin ayuda. Lo declaró desde la disposición de guiar el proceso de descubrimiento con la misma fidelidad con que diseñó el propósito mismo. Jeremías 29:11 es uno de los versículos más citados de toda la Escritura. Aparece en tarjetas de graduación, en cuadros decorativos, en publicaciones de redes sociales. Y hay algo completamente comprensible en esa ubicuidad. El versículo toca algo profundamente necesario en el corazón humano. La certeza de que hay un plan, de que la vida tiene dirección, de que el futuro que viene es bueno. Pero hay un problema con la manera en que este versículo frecuentemente es citado. Y quiero nombrarlo con honestidad desde el principio porque creo que la comprensión correcta del versículo lo hace mucho más poderoso y mucho más aplicable que la versión superficial que circula. El versículo fue escrito para personas en exilio. No para personas en prosperidad que querían confirmación de que su buena vida continuaría. Para personas que habían perdido todo. La ciudad, el templo, la independencia, las familias separadas por la fuerza de las circunstancias. El mundo que conocían completamente transformado en algo que no habían elegido y que no querían. Y a esas personas, en ese contexto de pérdida total, Dios pronunció el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías. Eso lo cambia todo. Porque no es un versículo de confirmación para el que ya está bien. Es un versículo de esperanza para el que está en el peor momento de su historia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero recorrer cada parte de este versículo con la profundidad que merece y con el contexto completo que lo hace genuinamente transformador. Porque yo sé. Primer elemento. Quiero comenzar por este yo sé porque creo que es el fundamento sobre el que todo lo demás del versículo descansa. No que Dios espera ver cómo resultan las cosas y luego ajusta sus planes en consecuencia. No que Dios tiene buenas intenciones pero cierta incertidumbre sobre el resultado. Yo sé. El conocimiento de Dios que el versículo establece desde el principio es el conocimiento completo que viene de la omnisciencia. Dios sabe los pensamientos que tiene sobre la vida de sus hijos con la misma completud con que el arquitecto conoce el plano que diseñó. No aproximadamente. No con cierta incertidumbre sobre los detalles. Con la precisión del conocimiento perfecto. Y ese yo sé tiene una dimensión temporal que vale la pena notar.
Dios sabe no solamente lo que hay en el presente. Conoce el pasado que produjo el momento presente y el futuro hacia el que el presente está siendo llevado. El que está en el exilio del capítulo 29 de Jeremías puede solamente ver el presente del exilio. Dios ve el pasado que lo produjo, el presente que lo vive y el futuro que está siendo preparado. Y desde esa visión completa dice yo sé. Ese yo sé de Dios es la respuesta más poderosa posible a la pregunta que el corazón humano en dificultad hace más frecuentemente. ¿Sabe alguien lo que está ocurriendo aquí? ¿Hay alguien que ve lo que estoy viviendo? ¿Hay alguien que conoce la situación en su totalidad y no solamente los aspectos que son visibles desde afuera? La respuesta es sí. Yo sé. Dios sabe. Con la completud de su conocimiento perfecto. Con la precisión del que no tiene zonas ciegas en su visión. Con la atención personal del Padre que no ha quitado su mirada de su Hijo aunque el Hijo haya estado en el fondo del exilio más oscuro. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Segundo elemento. Pensamientos. En el hebreo original la palabra que se traduce como pensamientos tiene la connotación de planes, de reflexiones deliberadas, de las consideraciones que se hacen al diseñar algo. No son los pensamientos espontáneos que aparecen sin agenda. Son los pensamientos del diseñador, del arquitecto, del que consideró cuidadosamente lo que está produciendo. Dios tiene pensamientos sobre tu vida, planes, reflexiones deliberadas, el equivalente del plano que el arquitecto dibujó antes de que la construcción comenzara. Esos pensamientos no son la respuesta improbada a lo que fue ocurriendo. Son los pensamientos que existían antes de que las circunstancias que los necesitan se presentaran. Acerca de vosotros. La especificidad del destinatario es importante. En el contexto original son los exiliados. Las personas específicas en una situación específica. Y en la aplicación contemporánea eres tú. En tu situación específica. Con tu historia particular. Los pensamientos de Dios que el versículo describe no son los pensamientos genéricos sobre la humanidad en abstracto. Son los pensamientos sobre ti. Sobre esta vida concreta. Sobre este momento particular. Hay algo extraordinariamente personal en la imagen de Dios que el versículo produce. Un Dios que piensa sobre mí. Que tiene pensamientos específicos sobre mi situación. Que reflexionó deliberadamente sobre mi vida con la atención del que se toma en serio lo que está diseñando. Ese Dios no es el Dios distante que maneja el universo desde lejos sin tiempo para los detalles de una vida individual. Es el Dios que piensa sobre mí con la especificidad del Padre que conoce a su Hijo. Dice Jehová, el nombre del pacto. En este punto del versículo el nombre específico de Dios que aparece es Jehová. Ya hemos establecido en mensajes anteriores la importancia de este nombre. El nombre del pacto. El que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. El yo soy el que soy. El que establece la fidelidad del compromiso como parte de la identidad de Dios. Dice Jehová, no simplemente Dios en abstracto. El Dios del pacto. El que hizo compromisos y que los cumple porque la fidelidad a sus compromisos es parte de lo que Él es. Los pensamientos de paz y no de mal que el versículo describe no son la expresión de una buena intención que puede cambiar según las circunstancias. Son la declaración de Jehová, del que prometió y que cumple porque no puede ser infiel a sí mismo. Esa especificidad del nombre tiene implicaciones que vale la pena recibir. Cuando el versículo dice pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, no está haciendo una promesa condicional que depende de factores externos para cumplirse. Está haciendo la declaración del Dios del pacto cuya naturaleza de fidelidad garantiza el cumplimiento de lo que declara. Pensamientos de paz y no de mal. Tercera y más conocida parte del versículo. Quiero habitar en esta declaración con cuidado porque creo que es la más frecuentemente mal interpretada. Pensamientos de paz. El Shalom que ya hemos explorado en esta colección de mensajes. No simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa del bien en todas las dimensiones de la existencia. El florecimiento integral. La completud que Dios diseñó como la condición normal de quien vive en relación correcta con Él. Que los pensamientos de Dios sobre la vida de sus hijos sean de Shalom no significa que el camino hacia ese Shalom será siempre sin dificultades. Los exiliados a quienes fue dirigido este versículo todavía tenían décadas de exilio por delante cuando lo recibieron.
El versículo 10 que precede al 11 dice que cuando se cumplan 70 años en Babilonia, Dios los visitará. 70 años. Los pensamientos de paz existían y el tiempo de tribulación también. Los dos eran reales simultáneamente. Eso dice algo fundamental sobre cómo recibir correctamente la promesa de los pensamientos de paz. No es la garantía de que el presente será inmediatamente agradable. Es la declaración sobre la orientación y el destino de lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos. Los pensamientos son de paz, aunque el proceso hacia la manifestación de esa paz incluya períodos que no se sienten como paz en la experiencia inmediata. Y no de mal. Esta negación responde directamente a la pregunta que el corazón hace en los momentos de mayor dificultad. ¿Está Dios pensando en mi mal? ¿Es lo que estoy atravesando el resultado de que Dios tiene pensamientos negativos sobre mi vida? La respuesta es no. No de mal. Los pensamientos de Dios sobre la vida de sus hijos no incluyen el deseo de mal. No hay en los planes de Dios la intención de daño hacia sus hijos, aunque el proceso del camino incluya momentos que desde adentro parecen daño. Esta distinción entre el proceso difícil y los pensamientos de mal de Dios es crucial para mantener la fe en los períodos de mayor prueba. El exiliado que recibió este versículo podría haber preguntado, si los pensamientos de Dios son de paz, ¿por qué estamos en exilio? Y la respuesta que el contexto del capítulo 29 provee no es una explicación filosófica completa del problema del sufrimiento. Es la declaración de la intención de Dios que trasciende las circunstancias del momento. Los pensamientos son de paz. El proceso puede ser difícil. Los dos son verdad simultáneamente. Para daros el fin que esperáis. Cuarta parte del versículo. Esta última parte es la que da al versículo su orientación hacia el futuro, que lo hace especialmente relevante para quien está en un momento difícil y que necesita ver más allá del presente. Daros el fin que esperáis. El fin en el hebreo original tiene la connotación de futuro, de destino, de la conclusión esperada de un proceso. No simplemente el cierre de algo. El punto de llegada al que el proceso que se está viviendo lleva. Y ese fin es dado por Dios, como el regalo del que tiene la capacidad de producir el destino que prometió. ¿Qué esperáis? Esta parte del versículo establece que hay una expectativa que el pueblo tiene. Un futuro que estaba esperando. Y Dios dice que ese futuro que esperáis es exactamente lo que Él dará. No un sustituto. No una versión alternativa más modesta de lo que se esperaba. El fin que esperáis. Eso tiene implicaciones que vale la pena notar. Los deseos más profundos del corazón, los que corresponden al diseño divino, no son contradictorios con los planes de Dios. Dios no da un fin diferente del que esperas, como si el fin correcto tuviera que decepcionar tus expectativas. Da el fin que esperas. El que corresponde al diseño que Él mismo puso en ti. El que el corazón bien orientado puede reconocer como el destino hacia el que fue diseñado para ir. Quiero hablarte ahora del contexto completo del capítulo 29 de Jeremías, porque creo que ese contexto enriquece el versículo 11 de maneras que la cita aislada no puede transmitir. El capítulo 29 es una carta. Jeremías la escribió desde Jerusalén a los exiliados en Babilonia. No la escribió a personas que estaban bien. La escribió a personas que habían sido arrancadas de su hogar, de su tierra, de su templo y de todo lo que daba sentido a su existencia. Y el contenido de la carta antes del versículo 11 es sorprendente. Los versículos 4 al 7 dicen: Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Y buscad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Instrucciones de normalidad. Edificar. Plantar. Casarse. Tener hijos. Buscar la paz de la ciudad. Orar por ella. No la instrucción de resistir el exilio con toda la energía disponible hasta que terminara. La instrucción de vivir genuinamente en el exilio mientras dura. Eso dice algo sobre la naturaleza de los pensamientos de paz de Dios que el versículo 11 promete. Los pensamientos de paz de Dios no producen la extracción inmediata de la situación difícil. A veces producen la capacidad de vivir genuinamente dentro de la situación difícil mientras el tiempo del cumplimiento llega.
La normalidad de la vida vivida con plenitud dentro del contexto del exilio es parte de los pensamientos de paz de Dios y no su contradicción. Y los versículos 12 al 14 que siguen al versículo 11 añaden algo que completa el cuadro. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. La relación entre la búsqueda de Dios y el cumplimiento de los pensamientos de paz es clara en esos versículos. No que la búsqueda de Dios produce el cumplimiento como si fuera una transacción, sino que la búsqueda de Dios con todo el corazón produce el encuentro con Dios, que es en sí mismo la experiencia de los pensamientos de paz, y que desde ese encuentro el cumplimiento visible llega en el tiempo correcto. Quiero hablarte ahora de las maneras en que Jeremías 29:11 se aplica a las formas contemporáneas del exilio. Porque el exilio que el capítulo 29 describe tiene paralelos precisos con situaciones que las personas viven hoy, aunque la forma específica sea diferente. El exilio de la enfermedad. Cuando el diagnóstico cambia completamente el paisaje de la vida de una manera que no fue elegida y que produce la sensación de haber sido sacado de la vida normal hacia un territorio desconocido y no deseado. Para esa persona el Jeremías 29:11 dice lo que le dijo a los exiliados en Babilonia: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. El exilio de la ruptura o el divorcio. Cuando la relación que se pensaba permanente termina de una manera que produce la desorientación del que perdió la estructura que organizaba su vida. Para esa persona el mismo versículo dice lo mismo. Los pensamientos de Dios sobre su vida en ese momento son de paz y no de mal. Hay un fin que se dará. El exilio del fracaso del proyecto. Cuando la empresa, el ministerio, el sueño en el que se invirtió profundamente no produce el resultado esperado y el derrumbe de lo que se construyó produce la sensación de exilio de la versión de la vida que se había imaginado. Para esa persona el versículo habla también con la misma precisión. El exilio de la pérdida. Cuando alguien que era parte fundamental de la vida ya no está. Y la ausencia de esa persona produce exactamente la desorientación del exiliado, que ya no reconoce el paisaje de su propia vida porque el paisaje fue formado en parte por la presencia de quien ya no está. Para esa persona el versículo del exilio babilónico tiene una relevancia inmediata. Y el exilio de la crisis de fe. Cuando las preguntas sin respuesta sobre Dios producen la sensación de haber sido sacado de la certeza que antes daba estructura a la existencia. Cuando el templo interior de la comprensión de Dios se derrumbó y el terreno que quedó es el terreno desconcertante de quien no sabe bien dónde está parado espiritualmente. Para esa persona el versículo del exilio babilónico también habla con una precisión que otras promesas bíblicas más cómodas no siempre alcanzan. En todos esos exilios contemporáneos el mensaje es el mismo que Jeremías llevó a los exiliados en Babilonia. No que el exilio no es real. No que debería salir de él inmediatamente por un esfuerzo de fe. Sino que en el exilio hay instrucciones de normalidad. Edificar dentro del exilio. Plantar dentro del exilio. Buscar la paz del lugar donde el exilio ocurre. Y sobre todo eso la certeza de que Jehová sabe. Que los pensamientos son de paz. Que el fin que se espera será dado. Quiero hablarte de los versículos que los exiliados necesitaban no escuchar para poder recibir el versículo 11 correctamente. Porque el versículo 11 no fue la única palabra que Jeremías trajo a los exiliados en el capítulo 29. Los versículos 8 y 9 dicen: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dice Jehová. Había profetas que estaban diciéndoles a los exiliados que el exilio terminaría pronto. Que regresarían rápidamente. Que no se preocuparan porque Dios intervendría de manera inmediata. Y Dios dice por boca de Jeremías que esos profetas mentían. Que no los había enviado. Que no creyeran en las palabras que hacían el exilio más corto de lo que realmente sería. Eso es importante porque establece que la honestidad sobre la duración y la realidad del proceso difícil no contradice la promesa del versículo 11. El versículo 11 no promete que el exilio será corto. Promete que en el contexto del exilio, con su duración real y su peso genuino,
Los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, y que el fin que se espera será dado. La promesa del versículo 11 no es la promesa del atajos fácil que evita el proceso. Es la promesa de la orientación correcta en medio del proceso y del destino al que ese proceso lleva cuando es habitado con la postura que Dios describió en los versículos 4 al 7. Quiero hablarte de la búsqueda de Dios que los versículos 12 al 14 conectan con el cumplimiento de la promesa. Porque hay una relación entre buscar a Dios de todo el corazón y experimentar los pensamientos de paz del versículo 11 que merece ser explorada. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La búsqueda de todo el corazón es la que produce el encuentro. No la búsqueda parcial del que busca a Dios entre otros recursos. No la búsqueda condicional del que busca a Dios si Dios produce el resultado esperado antes de seguir buscándolo. La búsqueda de todo el corazón que orienta completamente la atención y el deseo hacia Dios como el objeto primario de la búsqueda. Y la promesa es que esa búsqueda de todo el corazón produce el encuentro. Y seré hallado por vosotros. No que posiblemente serán hallados si las condiciones son las correctas. Que serán hallados. El encuentro con Dios es el resultado garantizado de la búsqueda de todo el corazón. Y desde ese encuentro con Dios el cumplimiento de los pensamientos de paz fluye naturalmente. No como la recompensa de la búsqueda en el sentido transaccional. Como la consecuencia orgánica de que quien fue encontrado en la búsqueda es el mismo que tiene los pensamientos de paz y que desde el encuentro puede comenzar a manifestarlos de maneras que la distancia no permitía. Quiero hablarte también de la diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos que el contexto difícil produce. Porque en el exilio los pensamientos del contexto son poderosos. Dicen que esto no tiene salida. Que el futuro que se esperaba ya no es posible. Que los pensamientos de Dios sobre esta vida son de abandono y no de plan. Y los pensamientos del contexto tienen la ventaja de la evidencia visible. Son los que la experiencia inmediata confirma. Los pensamientos de Dios que el versículo describe son los que compiten con los pensamientos del contexto por la autoridad sobre la interpretación de la realidad. Y la pregunta que el versículo plantea implícitamente es, ¿cuáles de los dos tipos de pensamientos tendrán la última palabra sobre cómo se procesa la situación? El que elige los pensamientos del contexto como su referente final experimenta el exilio solamente como exilio. El que elige los pensamientos de Dios como su referente final puede experimentar el exilio como el período de preparación para el fin que Dios prometió dar. Los dos están en el mismo exilio. La diferencia está en cuáles pensamientos gobiernan la interpretación de lo que ese exilio significa. Y esa elección, la de cuáles pensamientos gobiernan la interpretación, es exactamente la elección que la fe genuina realiza. No la negación de que el exilio es real. La orientación del corazón hacia los pensamientos de Dios como el referente de mayor autoridad que los pensamientos del contexto, aunque los del contexto tengan más evidencia visible detrás de ellos en el momento presente. Quiero cerrar hablándote de lo que el versículo promete a quien lo recibe genuinamente en el contexto de su propio exilio. Jehová sabe, no aproximadamente, no desde lejos, sabe, con el conocimiento completo y personal del Dios que tiene sus ojos sobre cada dimensión de la situación. Nada de lo que estás viviendo es invisible para Él. Nada de lo que el exilio ha producido pasó desapercibido. Nada de lo que el proceso ha costado quedó sin registro en el corazón del Padre que tiene pensamientos deliberados sobre tu vida. Los pensamientos son de paz. No de mal. No de abandono. No de castigo. No de indiferencia. De paz. El shalom que toca cada dimensión del ser. Que viene en el tiempo correcto. Que tiene la forma correcta. Que corresponde al diseño que Él mismo puso en ti antes de que nacieras. Y hay un fin que será dado. El destino al que el proceso, incluyendo el exilio, está llevando. El punto de llegada que existe en los pensamientos de Dios antes de que el camino que lleva a Él sea completamente visible. El fin que se espera. El que el corazón bien orientado puede reconocer como el destino hacia el que fue diseñado para ir. Que esta semana Jeremías 29:11 no sea simplemente el versículo que conoces de memoria. Sea la declaración que gobierna la interpretación de lo que estás viviendo. La certeza que transforma la experiencia del exilio sin minimizar la realidad del exilio.
La promesa del Dios del pacto que tiene pensamientos de paz sobre tu vida con la misma certeza con que los tuvo sobre los exiliados en Babilonia que recibieron esta carta hace siglos. Porque el Dios que pronunció el versículo 11 no cambió. Sus pensamientos sobre la vida de sus hijos siguen siendo de paz y no de mal. El fin que esperas será dado en el tiempo correcto, de la manera que el diseño completo de quien lo prometió determine como la más beneficiosa y la más completa. Esa es la promesa para el exilio que estás viviendo hoy, con su forma específica, con su peso particular, con sus circunstancias concretas que el Jehová que conoce perfectamente ya conoce completamente. Que el Dios de Jeremías sea tu certeza más firme en los días que vienen, sean los que sean. Amén.